Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva edición de Presencias Literarias. Queremos agradecer tanto Javier como yo la invitación de la Universidad de Cádiz a este ciclo. Bueno, a mí me gustaría comenzar felicitándoos a todos porque aunque seamos poquitos, estemos en petit comité, pero creo que es una gran suerte y una gran oportunidad contar hoy aquí en Cádiz con un escritor como Javier Pérez Andújar. Yo venía recordando que fue en el año 2007, si no me equivoco, cuando cayó en mis manos un libro titulado Los Príncipes Valientes, que, bueno, en una profesión como la mía, que es el periodismo cultural, en el que con mucha frecuencia tenemos la sensación de que estamos siempre leyendo lo mismo, cosas muy parecidas, que cada vez resulta más difícil sorprenderse con algo, pues aquel libro fue una revelación. Inmediatamente quise conocer a su autor, saber quién era el artífice de aquellas páginas. Tuve la suerte de que así fuera porque Javier pasó por Sevilla promocionando el libro y aquello fue, como se diría, el comienzo de una gran amistad, ¿no? O al menos una suerte y una amistad duradera porque aquí estamos después de tantos años, ¿no? No solo fue una sorpresa aquel libro, Los Príncipes Valientes, sino que todos los títulos que le siguieron pues fueron revalidando esa primera impresión. En Javier encontré al mismo tiempo al cronista personalísimo de un tiempo, de una época, de un lugar que puede ser el tiempo y el lugar de muchos. Y también, bueno, pues a un escritor diferente, alguien que tiene una idea de la literatura muy alejada de lo convencional, que siempre está buscando o encontrando caminos nuevos, que siempre está desafiándose a sí mismo, o al menos eso me parece, ahora nos lo aclarará él, y bueno, y es de los pocos nombres de los que yo me leo absolutamente todo, y confío en que hoy, después de este acto, ustedes también se sumen a la fe del Pérez Andújarismo, ¿no? Así que por lo menos que espero que les resulte también un descubrimiento interesante si no lo han leído aún. De hecho, yo creo que aunque es una persona que aparentemente tiene cierto tono serio o incluso melancólico, es uno de los escritores más divertidos que yo conozco, y reconozco que leyendo su libro algunas veces me he reído a carcajadas, cosa que nadie lo diría cuando posa en las fotos seriote, ¿no? Y un poco con ese aire que tiene, como digo, de cierta melancolía que no se corresponde para nada con su espíritu. Yo cada vez que voy a Barcelona... Sí, no me gusta hacerme fotos, no me gusta hacer fotos riendo porque se ríen de mí luego. que es como una prevención, ¿no? Yo cada vez que voy a Barcelona tengo dos personas a las que intento llamar siempre, a veces podemos vernos, otras no. Uno es Mauricio Wiesenthal, que es un escritor al que adoro también, y otro es Javier Pérez Andújar. Dos escritores aparentemente muy distintos, o quizás no tanto, según se mire, ¿no? Pero bueno, dicho esto, cuando supe que iba a presentar a Javier, le escribí, le pregunté si quería que nos atuviéramos alguna partitura o que hiciéramos free jazz, y él me dijo, por supuesto, free jazz. O sea que entonces no nos hemos preparado nada, esto va a ser todo pura improvisación, y confiamos en que nuestras capacidades, nuestros recursos... Pero si somos amigos, tío. Nuestros recursos sirvan para hacer un buen concierto. Pues mira, nos conocimos el día que se murió. Sí. Me oigo yo por detrás y parece que me hable. Nos conocimos el día que se murió Carlos Edmundo Dori, porque te fuiste corriendo a escribir la necrológica. Estaba hablando con él
Y dice, se ha muerto cada uno y se fue corriendo a hacer una necrológica, ya dejamos de hablar. Y te dejé con la palabra en la boca, ¿no? Bueno, pues mira, hoy nos reúne Cádiz, que era el Cádiz de Carlos también, así que bueno, ¿Pero tú lo habías conocido? Sí, fuimos muy amigos y bueno, yo también lo adoraba a Carlos. Y a Mauricio Wiesenthal lo adoro igual que tú, pero es y no sé si somos parecidos, pero me gustaría serlo. Él sobre todo es el estilazo y el dandismo, pero un estilazo antiguo del siglo, no, de principios del 20. Hace cosas muy raras, se viste bien y cosas de esas que ya no hace la gente. Y eso es llamativo en una persona. Bueno, tú vienes hoy también muy elegante, o sea que casi estás ahí, tuteándote. Bueno, a mí me gustaría empezar, lanzo el primer fraseo y vemos a ver cómo lo recoges, ¿no? Leyendo tu última novela, vamos a empezar por el final, por El año del búfalo, estaba pensando que si no serías tú, Javier, un escritor que empezó en el periodismo y que creo que el periodismo era un tono que estaba muy presente en tu obra, ¿no? el periodismo de crónica, y que has ido aspirando a ser más escritora, más literario y menos periodístico con el tiempo. Un materialista diría que sí, pero no es verdad. Es cierto que la realidad es una manifestación engañosa de la verdad, y en este caso es una muestra. Porque sí es verdad que cronológica y físicamente empecé escribiendo en periódicos antes que libros, pero porque no podía hacer otra cosa. Yo no quería escribir en periódicos, lo que pasa que en este país hay que reconocer que los periódicos tienen una buena labor social, que es dar de comer a los pobres, que son los escritores, y los recogen y les dejan escribir columnas y artículos de opinión. Pero yo no, ni estudié periodismo, ni era periodista, ni nada de eso. Lo que pasa que era más fácil publicar un artículo que escribir un libro, lo cual no dice nada a mi favor, ahora que lo pienso. Fue una cuestión de comodidad. No, y de capacidad, pero era así. Y sobre todo porque necesitaba ingresar, claro, y la alternativa a escribir artículos era trabajar. Y una diatriba de, bueno, pues a ver si me puedo buscar la vida no trabajando. Y entonces intenté colaborar y es verdad que entonces, visto desde fuera, parece una persona que escribe artículos que se ha pasado al libro, pero no. El libro lo llevaba siempre dentro y en realidad tenía el soniquete ese de Valle Inclán que decía que el periodismo acanalla el estilo, y es verdad que pensaba que te lo echa a perder. Luego te das cuenta de que, bueno, sí, si tienes buen estilo te lo echa a perder, pero en mi caso tampoco había mucho que echar a perder, o sea que no importaba. Pero, y lo que sí le agradezco sobre todo a escribir en periódicos o al periodismo, pero a escribir en periódicos, es que te quita prejuicios. Eso de tirarte 45 minutos pensando un adjetivo, mirando una coma, si tienes que entregar dentro de 2 horas tienes que entregar, no vas a estar pensando que sí, un sinónimo. Y eso te das cuenta que en realidad la fuerza es la idea más que la palabra la manifiesta. Y que el escritor a veces es auténtico por el impulso de ser escritor, no por la filigrana. Y todo eso lo vas asumiendo, pues desprejuiciándote. Y lanzándote un poco, ¿no? Lanzándote a la piscina. Sí, a creer es curioso, a creer más en el escritor que en la escritura. ¿Sabes? A pensar, es la fuerza, es lo que querer contar algo y entonces te das cuenta de que ni siquiera hay buenos ni malos escritores. Sí que los hay, pero no en tanto que estilo ni gramaticalmente, sino en tanto que fidelidad a lo que sienten. Si una persona intenta plasmar lo que siente y se tira al desnudo, pues Proust lo hacía, pero también lo podía hacer Hemingway y lo hacían de manera muy diferente, pero te das cuenta de que ese es el escritor, el impulso de escribir, y que lo demás son prejuicios y a veces son sistemas de poder, ¿sabes? Valores que jerarquizan una manera de escribir, lo academifican, y no es porque estemos en la universidad y quiero hacerme ahora gracioso metiéndome con la universidad, que en absoluto es totalmente necesaria la labor de jerarquización incluso y de catalogación, es necesaria desde el punto de vista académico, pero desde el punto de vista artístico no, es que no sirve, es un hándicap, es un palo en la rueda.
Entonces, esto no sé a qué viene el caso, este meeting, pero ¿te acuerdas? Sí, sí, a la cuestión de que el periodismo había sido un poco como el acicate o el periodismo fue el refugio, el primer refugio donde... Pero yo creo que ha pasado mucho. Mucha gente que sueña con escribir empieza escribiendo en periódicos porque, no sé, piensas, bueno, pues aquí, mira, voy aprendiendo. Igual si alguien lo lee algún día de un editor y dice, qué hombre más bueno, yo no lo he editado, oye, dame el teléfono. Claro, pues piensas esas cosas y el periodismo es como... Y luego es cierto que aquí en España ha habido mucho escritor de periódico, bueno, claro, Umbral, Larra, el primero, pero porque también era difícil ganarse la vida al margen de, o sea, publicando libros. Bueno, si eras dramaturgo, antiguamente sí se podía, antiguamente digo los años 20, 30, pero... Y el periodismo te tiene también, de alguna manera, pendiente del lector, ¿no? O sea, que no te desentiendes nunca del lector porque sabes que alguien está ahí al otro lado. Es muy tramposo. Escribes para el lector, pero no tienes que engolosinarte con el lector, porque entonces ya no escribes para... En realidad escribes para que lo lea el lector, pero escribes para el artículo, ni siquiera para ti. Escribes para que lo... Es como Frankenstein, tienes que darle vida a algo inerte, y en este caso es el artículo. Y entonces le vas montando las piezas, que son la frase, y el rayo ese que sale, ¡zoom! Ese rayo no sabes dónde sale, pero tiene que estar vivo. Y escribes para que el artículo viva. Entonces sabes que te leen, bueno, claro, está bien, ¿no? Pero no tienes, ahora se ha pervertido absolutamente, porque claro, el feedback es inmediato, hay comentarios, en todos los periódicos online pues hay comentarios al pie del artículo, pero yo no los leo, no por desprecio a lo que puedan decir los lectores, sino porque es un lío, y además a la mayoría no le gustan y no me quiero deprimir, entonces pues no los leo. Muy bien, sí, te decía que me parece importante tener en cuenta al lector en el sentido de que hay escritores que desde el principio se desentienden de esa figura y escriben como para... O sea, quien viene del periodismo sabe que existe la figura del lector, no se olvida de eso, ¿no? A eso me refería. Pero bueno, por seguir con la cuestión, en tu trayectoria, bueno, tú hiciste cosas para televisión, ¿no? Para Barcelona Televisión y para TV3. Y una de tus etapas que a mí me interesa más, que creo que nunca hemos hablado lo suficiente, es tu paso por Ajo Blanco. Sí. ¿De qué manera era, si no me equivoco, digamos, la camada segunda de Ajo Blanco, ¿no? O sea, no sí. La redacción original. No, la segunda, tercera, bueno, sí. Sí, bueno, estaba Jordi Esteban, ¿no? Sí, y algunos compañeros más. ¿Qué impronta te dejó Ajo Blanco? Tiene mucho que ver con lo que hemos dicho antes, la ilusión de escribir, de ver publicado, impreso en papel lo que escribes. Y claro, con tal de ver impreso en papel lo que escribes, es capaz de escribir hasta el anuncio de una moto, porque sí, que fue lo primero que publiqué en Ajo Blanco. Pero es la ilusión de ser autor, aunque sea lo que te digan, se busca perro perdido, pero lo he escrito yo, coño, ¿sabes? Es eso, la ilusión de haber publicado algo tuyo. Entonces en Ajo Blanco, a ver cómo lo cuento, mira, era la revista, bueno, voy a contar lo que era Ajo Blanco a lo mejor, porque también empezar la casa por el... Era una revista contracultural de los años 70, y yo de chaval, con 12 años o así, había leído muchos, porque mis primos mayores y tal la compraban, y entonces escribía autores jóvenes como Fernando Savater, Agustín García Calvo también. O sea, no era tan joven, era mayor, pero bueno, igual era un treintañero, un cuarentón en aquella época. Y gente que luego formó parte de la cultura oficial, no de la cultura oficial, de lo mejor de la cultura, pero que en aquella época era contracultural. Y claro, para mí era también era una revista de ideología libertaria, lo digo porque lo decían ellos, no es que se lo aplique yo ahora, sino el propio director Pepe Rivas se reivindicaba libertario. Y tenía, pues, habría camino en la libertad sexual, en la vida en común, en lo que se llevaba en aquella época. Pues habría en las drogas, en la música, bueno, pues todo era la revista. Y yo de chaval, pues de alguna manera me abrió
la imaginación, a esa manera de percibir la cultura. Y esta es la primera camada a la que has aludido. Y luego, en los años 80 finales, volvieron a sacarla. Y a mí ya me pilló con 21 años, recién llegado de la mili. Y aluciné, digo, hostia, vuelve Bajo Blanco. Y a mí me hacía una ilusión terrible escribir ahí, porque era la revista que había leído de chaval y en la que de algún modo me había formado. Me había formado con muchas lecturas, pero Bajo Blanco quizá era de las más representativas. Y yo entonces trabajaba de reponedor en el Prica, reponiendo, por eso digo, claro, es la alternativa a trabajar. Claro, estaba reponiendo bollería, magdalenas, también... Hombre, era gracioso porque las magdalenas estaban durísimas y yo le decía al encargado de sección, pero hombre, ¿cómo vamos a poner esto en el estante? Y dice, esto mojado con leche está muy bueno. Sí, era, claro. ¿Aprendiste normas de capitalismo? Aprendí, sí, por el beneficio de la leche en la magdalena, eso Proust no lo explica cuando habla, pero podríamos detallarlo. Y claro, cuando vi que, a la que vi el número 1 en la calle, fui allí corriendo a decirles que quería, no, ¿cómo fue? No fue así, fue más bonito. Fui a la oficina de empleo de San Adrián de mi barrio a decirle al de la oficina de empleo que yo quería trabajar en Bajo Blanco. Pobre hombre, pero claro, yo no sabía cómo funcionaba el mundo, yo pensaba que ahora todo echando solicitudes. ¿Pero tú quieres trabajar a la oficina de empleo? Pues no. El caso es que el hombre me atendió y me recibió bien. Y era uno de estos que habían sido hippies, por eso entendió, pero que ya llevaban como la americana de Domínguez y se había puesto un pendiente y ya no tenía barba, pero se le notaba que había tenido. Y el tío me entendió y me dice, lleva un book. Yo no sabía book, yo he hecho primero de book. Un book. Pero como, además que era absurdo porque luego cuando me enteré de lo que era un book no podía llevarlo porque yo no había publicado nada, ¿qué book iba a llevar yo? El tío como era posmoderno pues me daba consejos posmodernos. El caso es que como no podía llevar book fui yo. Y abrió la puerta Borja, se llamaba Borja el chico, y abrió la puerta y me vio, luego me dijo que le dio miedo porque abrió la puerta y la cerró enseguida. Y volví a llamar y digo, es que quiero hablar con el director, porque no, es que quiero escribir en Bajo Blanco. Y de repente sale el Pepe Rivas de su despacho, se queda así mirando con esa mirada que tiene de pájaro prehistórico, y dice, ven. Y me sentó en su despacho, le conté mi vida, y me sacó, agarró por el hombro y dice, vamos a darle trabajo. Fue así. Y entonces, sí, claro, ¿cómo no le voy a estar agradecido a esa revista? Pero en el fondo eso significa que la suerte existe, porque evidentemente es cuestión de tener buena suerte o mala suerte, podía haber pasado cualquier otra cosa, pero también existe que hay que tener fe y creer en lo que uno le hace ilusión. Y eso es el Bajo Blanco. Luego ya pues te puedo contar cómo trabajábamos y lo que aprendí allí, pero... Sí, de hecho yo creo que hubo una época que yo creo que viví los últimos coletazos de ese tiempo en el que se trabajaba en los medios de comunicación no mandando un currículum, sino colándote allí, ¿no? Diciendo quiero hacer algo. Y casi siempre te decían lo mismo, tráeme algo, ¿no? Escríbete algo por ahí y te leo y vemos, pero había una relación un poco de aprendiz, de oficio, sí, artesanal. Yo aprendí mucho de Fernando Mir, que era el editor, había sido el editor histórico del primer Ajo y volví a ser el editor en el sentido de editor de mesa, no del que pone la pasta. Era el que por él salía la revista, si no fuera por él todos eran unos cantamañanas. El Jordi Esteva, un gran fotógrafo, pero se sentaba así, empezaba a mirar las musarañas. El que sacaba la revista era Fernando Mir, que encargaba los artículos, hacía que los corrigieran, cogía galeradas, las llevaba al corrector. Él sabía cómo se hacía una revista y era el que la sacaba. Y eso te hace comprender, eso me ha servido para el año del búfalo, te hace comprender que un libro o una revista es un organismo vivo. Luego contaré, que no, me lo voy a apuntar, que no se me olvide. Cómo descubrir que una revista es un ser vivo me sirvió o lo intenté aplicar a escribir esta novela que estamos presentando. Y es verdad que de Fernando aprendí el oficio, en la medida que yo pueda haberlo aprendido, pero sobre todo el respeto al oficio y el amor, y la rigurosidad, y el compromiso con lo que se hace. Tienes que hacer algo, pero la cosa, si la empiezas tienes que acabarla, y las cosas tienen que salir. Y todo eso todo trabajo conlleva una responsabilidad. Una buena escuela, ¿no? Sí.
En todo caso, la carrera de Javier Pérez Andújar tiende siempre a la literatura y aparece en su vida en algún momento que nos contará ahora José Batlló, que fue bueno, un editor, un verdadero activista cultural, una persona interesantísima que tuve la suerte de conocer de la mano de Javier también, y con el que se embarca en un proyecto que fue Taifa, ¿no? Yo creo que tú podrías escribir un libro solo contando tus aventuras de cómo te fuiste embarcando en distintos proyectos. Las quedó para no trabajar en la vida. ¿Cómo fue aquello de Taifa y cómo es esa relación también con Batlló, que era mayor que tú, ¿no? Era una persona que venía con era mayor una que trayectoria. Yo antes, ahora yo soy mayor que él. Ahora soy mayor que cuando él ya murió, pero yo ahora soy mayor que él cuando yo le conocí. Yo ahora tengo 56 y creo que cuando le conocí él tenía 55. ¿Y cómo fue el encuentro? ¿Cómo apareció? Pues mira, José Batlló era un editor fundamental en la historia de la literatura española. Fue el creador de la colección de poesía El Bardo, que era una colección de libritos blancos que se editaban en los años 60, y fue pues, el primer editor de Claudio Rodríguez. Pere Gin Ferrer también lo descubrió. La primera poesía o la primera y casi única de Vázquez Montalbán también fue el editor. El primer Carballo lo editó él, cuando ya no editaba poesía, pero editaba novela. Fue un editor fundamental en la historia de la literatura española, y no es que esté olvidado, porque en realidad lo que está olvidado es la historia de la literatura. Claro. Entonces, lo que no está reconocido en el sentido de que solo se reconoce al que triunfa de una manera muy única, muy dirigida, pero al que ha hecho cosas buenas y importantes, pero no ha tenido un reconocimiento mediático, estelar, se le olvida, y ese es el caso de Batlló. Fue muy importante. Casi todos los poetas con los que aprendimos en mi generación y alguna más, que nos gustaron, que nos enseñaron, fue él quien los descubrió y quien los editó por primera vez. Fue él también un gran librero, ¿no? Sí, claro, es lo que me has preguntado. Entonces, los azares y la vida lo llevó a dejar de editar y acabó montando una librería en el barrio de Gracia de Barcelona, y se llamaba Librería Taifa. Y yo iba al cine, que estaba al lado, los cines Verdi, y vi la librería bien recién abierta y tal, y entraba, y era muy bonita y me gustaba, y tenía una parte de segunda mano, pero yo no sabía quién era Batlló. Y un día alguien me dice, pero este hombre que hay ahí es José Batlló, el editor del Bardo, y me quedé patidifuso. Y le digo, pero usted es José Batlló, el editor del Bardo, y me mandó a la mierda directamente en mi caso. Pero sí, pero era... Y aún así, es que me caía bien, entonces... Pues le intentaba dar conversación, me compraba libros que le pudieran gustar a él más que a mí para caerle bien. El encontradizo. Sí, y bueno, acabamos hablando, bueno, ¿qué? ¿Este libro? Bueno, eso ya era algo más que... Y acabamos hablando, y luego, bueno, pues sales a tomar un café, y salía de la librería, o si no se podía salir, se lo traía yo, y eso acabó en una amistad. Y eso le calentó, y dijo, pues voy a reeditar una revista que edité hace tiempo que se llamaba Taifa, me gustaría volver a reeditarla, pero la tienes que hacer tú porque yo no pienso pegar palo al agua. Digo, pues la hago yo, claro, es la ilusión de mi vida. Y según tengo entendido, tú corrígeme si me equivoco, cuando empezaste a planear la revista, creo recordar que el criterio de selección de los autores que iban a colaborar... No digas eso, no lo cuentes. Fue... ¿Dejo los puntos suspensivos o lo cuento? Sí, lo podemos cuéntalo, cortar, estamos en familia. Bueno, a la universidad el criterio de selección de los autores fue meterse en la librería y ver las fotos de solapa, como esta, y según los que tuvieran pinta de ser buenos escritores, así les escribían y se dirigían a ellos pidiendo colaboración. Entonces miraban y decían, ¿este tiene buena pinta? Sí, venga, pues este... Pues fue así, mira, pues queríamos encargar los primeros artículos.
Y el Batlló quería mandar una convocatoria pidiendo artículos al País de las Tentaciones, que era la... Y yo decía, no, que va a escribir todo el mundo, es una locura, no vamos a dar abasto. Además, gente que lee el periódico, esa gente no sabe escribir si leen el periódico, no hagas eso. Entonces me dice el Batlló, pero entonces, ¿a quién se lo encargamos? Gente joven que no conozcamos. Y empezamos, pues mira, por las solapas, y entonces empezamos a leer las biografías, y decía, pero esto que pues, tú le has mirado la cara a este... Hicimos una selección de 10 por la cara. Y encima se llamó el primer número 10 nuevos narradores de hoy, que eran los 10 que nos habían gustado por la cara. Bueno, uno recuerdo que era Fernando Royuela, sí, que un día se lo conté y se sorprendió mucho. Decía, yo pensaba que me habían llamado porque me habían leído y me conocían. Bueno, yo le dije a Fernando que lo habíamos leído, claro. Bueno, pero mira, en ese caso, por ejemplo, acertasteis de pleno porque sí, Fernando es un escritor magnífico. Nos hemos hecho muy amigos luego, y de hecho... Yo creo que ya lo había leído a Fernando, había leído El Prado de los Monstruos, que era la primera que había sacado en Lengua de Trapo, y además que la foto era muy grata para pedirle, era con corbata y americana, así, con, no sé, con 27 años y entra, y, pues, señor, hay que pedirle un artículo, un cuento. Sí, sí, sí. Bueno, yo recuerdo, era un verdadero placer ver conversar a José Batlló y a Javier Pérez Andújar. Recuerdo alguna cena en la que no paraban de hablar los dos, yo estaba ahí como muy atento, casi me faltaba solo tomar nota, pero si creen que hablaban de poesía o de literatura, se equivocan, porque de lo que hablaban era de ciencia ficción y de película y de serie sí. B y C. Eso a mí me sorprendió porque bueno, no conocía esa faceta vuestra de seguidores frikis de los subgéneros y de todo esto. De literatura no hablábamos nunca. Yo me contaba batallitas, que eran mucho más importantes que la literatura, porque te la transmitía a través de la condición humana. Me contaba las borracheras que había pillado con Claudio Rodríguez, de aquí a Portugal. O sea, no lo digo, bueno, de aquí de Cádiz, de Barcelona a Portugal. Y te cuentan, ahí aprendes de qué está hecho el escritor, no porque el escritor tenga que beber, pero sabes que ese que se llama Claudio Rodríguez que bebe y tal, tiene esa sensibilidad y dice esas cosas y se les ocurre esas cosas. Y lo que me daba era el diapasón biográfico de sus amigos, que eran grandes escritores, y me contaba, pues con este no sé qué, pero era muy poco. Luego hablábamos de cine y de la vida, pero de literatura no hablábamos, y eso fue como el periodismo. Me dio cuenta de que la literatura no es tan importante, es lo más importante, pero no es tan importante como para ponerla encima de la mesa. Eso ya es manoseo y esnobismo. La literatura es tan importante, es como cuando quieres algo tanto que no lo compartes siquiera, lo llevas tú por dentro. Es como la sangre, la puedes donar, puedes hacer una transfusión, pero la llevas por dentro y te vas haciéndote cortes, mira qué sangre tengo, ¿sabes? La llevas por dentro y ya está, y la sangre te hace ser como eres. Sangre fría, sangre caliente, no sé, salamándrico. Y desde el principio habíais coincidido en el gusto ese por ese cine de bajo presupuesto, o habíais entrado luego. Escuelas diferentes. Yo venía del cine realista, le encantaba el cine social y el realismo, el neorrealismo italiano, el cine realista español de los 60, estaba pensando en el primer Saura, Erice, todo eso era el cine de Batlló, el cine americano también en el más realista, y a mí me pasaba todo lo contrario, me gustaba el de género, y aún así, como nos gustaba mucho el cine, teníamos un territorio en común, que eso también es importante, que era el cine. Entonces, si te gusta el cine, ¿qué más da? No desprecies a la otra persona porque le guste un tipo de película, más o menos, porque lo que te gusta es como cuando te gusta la literatura. Si te gusta la literatura vas a decir, pues es que yo leo a Ken Follett, y vas a decir, Ken Follett, pues mola, sí, te gusta, ¿y qué? Y hablas y te entiendes. Y de hecho he dicho Ken Follett a propósito, porque es un autor al que no he leído, pero no es que no lo haya leído, al principio sí al principio no lo había leído por prejuicios y por, yo qué sé, casi sí, por falso, pero ahora es que no lo he leído porque no lo he leído y quiero leerlo, pero es curioso porque de repente vas viendo que es un señor que escribe, ha escrito no sé cuántos libros, ¿cómo le puedes negar la calidad de escritor?
y piensa, y lo que piensa lo pone por escrito, por tanto es un escritor, y se explica, y entonces incluso ya no buscan la novela, los pilares de la vida, que no sé bien de qué trata, no buscan la trama, ni la aventura, ni la peripecia, sino buscas su cabeza, y dices, a ver, este hombre, cómo ve las cosas y cómo las cuentas, y ver eso, como ya lo has visto en tantas entrevistas y en tantas fotos, la solapa, pues ya intentas comprender qué hay dentro de esa cabeza. Es que los escritores son muy divertidos, es como psicología. Bueno, lo curioso es que también se juega al juego inverso, que es convertir a escritores, a personajes reales en literatura, y eso es lo que tú hiciste con Batlló en La noche fenomenal, ¿no? Que es una novela que participa también mucho de ese propósito de romper con los prejuicios de estilos y de géneros y atreverse a hacer algo, bueno, que creo que el resultado fue muy Batlló, ¿no? Sí, sale en La noche fenomenal, que es la novela anterior al Año del Búfalo, sale Batlló como personaje. En El Año del Búfalo sale Gregorio Morán, pero es que salen mis amigos, y entonces les hago homenajes. Digo, pues ¿por qué no va a salir mi amigo para hacer...? Cada cual escribe de lo que sabe. Jack London, pues como había estado navegando por los mares del sur, pues hablaba de viajar en un clipper, ¿no? O de pescar perlas en la bahía de San Francisco, o buscar oro en el Yukon. Claro, pero yo no he ido tan lejos. Yo tengo que hablar de un librero de Gracia, que está donde me han llegado a mí las aventuras. Y hablo pues de lo que he vivido, y lo que he vivido son la amistad de mis amigos, y la escribo y la cuento, y los transformo en personajes sin falsearles. O sea, le doy protagonismo, no son personajes, son ellos protagonizando cosas que pasan en el libro, pero no son personajes, son ellos en sí, y hablan como hablan ellos, y les pasa lo que les ha pasado a ellos. Pero es que me encanta que el material literario salga de la vida, y claro, cada cual tiene la vida que tiene. Si hubiera estado preso en una isla y me hubiera fugado, pues hubiera escrito Papillón, pero llego hasta donde llego. Entonces, luego hablas de los géneros, la provocación y el no tener miedo a utilizar recursos aparentemente no literarios, pero es que la literatura o escribir también consiste en eso, siempre se ha hecho. Lo que pasa que como llegamos, cada cual llega tarde, todos llegamos tarde, porque cuando has llegado ya hay 20 siglos antes que tú, o ahora 21, siempre se llega tarde. Pero el que en el siglo XV, el que escribía, o Baudelaire en el XIX, utilizaban cosas que consideraban que no se habían utilizado. Siempre si utilizan lo que ya se ha utilizado, pues sí, pero es una forma, no sé, poco emocionante de trabajar. Es mejor buscar los materiales que crees que descatalogan como válidos. Lo haces por solidaridad de clase, ¿sabes? Cuando expulsan a alguien de un sitio, te sientes solidario con él. Por ejemplo, en esta novela, en El Año del Búfalo, hay muchos capítulos o muchos fragmentos, 60, creo que son 60, que se llaman psicofonías. Luego hablaremos de ello, pero no, me voy a meter aquí en un lío, pero se llaman psicofonías primero porque cumplen esa función, pero segundo porque quería proponer que la psicofonía fuera un género literario, lo mismo que la poesía y tal. Pues, ¿por qué no la psicofonía? Porque además la psicofonía tiene de particularidad que ni siquiera existe. Porque claro, tú te pones una cinta de Germán de Argumosa y no oye. Bueno, pues el ruido como género literario también. ¿Por qué no? Lo que no puedes es aceptar que se excluya algo de algún sitio, y a la palabra, alguna manifestación, ningún tipo de manifestación de la palabra debe verse excluida de la literatura. Por eso, porque la literatura es todo, y trabaja con todo, y por eso los capítulos aquí se llaman psicofonías, o es una especie de decir, esta idea tan peregrina me la inculcó Charles Fort, que era el padre de las ciencias de los estudios paranormales.
del siglo XX. Casi todos los capítulos de Expediente X han salido, los tomaron de un libro de Charles Fort que se llamaba El libro de los condenados. Charles Fort era un señor de principios del siglo XX que quería ser novelista, pero no le tomaban en serio, pero no es porque fuera mal novelista, sino porque no tenía suerte, y se enfadó muchísimo, y mandó a todo el mundo a la mierda, y pues ahora voy a escribir de lo que no queráis, de lo que no os gusta, y empezó a escribir de fenómenos excluidos por la ciencia, lluvias de ranas, lluvias de sardinas, monedas que, no sé, gente que desaparece en un sitio y aparece en el Camerún, todo eso. Y él decía, si la ciencia no reconoce estos hechos, son hechos condenados por la ciencia, pero yo los reconozco porque han pasado, y ¿cómo sabes que han pasado? Porque lo he leído en el periódico. Es totalmente absurdo, pero forzaba la lógica, pero de alguna manera estaba encontrando el nuevo material literario. Esto lo hace él en el año 19, que es en el año en que nace el Dada. Estaban trabajando a la vez. Y esa fidelidad a los condenados, a los... Bueno, ya callo. A los excluidos de la ciencia es lo que me hace a mí ser fiel a los excluidos de los géneros literarios, porque para mí la literatura es todo lo que es susceptible de ser literatura. Tú no te preocupes, que si tienes que alargarte en el solo, yo hago 4 compases de batería más y tú sigues, no, o sea, que estamos coordinados y como te digo, tú puedes extenderte cuando quieras, pero ya que estabas hablando de esto, tenías apuntado que ibas a hablar de la novela como organismo vivo, quizás sea un buen sí. momento, ¿no? Para... Sí, era cuando hablábamos que vi cómo, trabajando en Ajo Blanco, como una revista era un organismo vivo, porque tenía que nacer, tenía que salir cada mes, y veía cómo la creaban. En la novela yo lo que quería, luego también me pasó trabajando en enciclopedias, en la novela yo lo que quería es que fuera un ser vivo, el libro, ya ni siquiera la narración, que el año del búfalo fuera un organismo y que le pasara lo mismo que se contaba, que le pasaran cosas al libro. Y entonces la mayoría de las psicofonías, todas las psicofonías que salen, cuentan escenas que corresponden a los últimos momentos de la vida de revolucionarios, dictadores, guerrilleros, salidos de casi todos de los procesos de descolonización del África y del Asia a partir de los años 60. Agostinho Neto, Lumumba, todos estos revolucionarios, políticos, están referidos en psicofonías. Y esto lo va contando el autor del libro, un autor ficticio que se llama Folke Ingo, pero el libro este lo van anotando mucha gente, primero los editores, luego la traductora, van poniendo todos, luego el club de amigos de Gregorio Morán, todo el mundo va poniendo notas al pie, pero hay un momento en que las notas al pie dan un golpe de estado y toman el libro, lo asaltan, pero es que, ocupan la parte principal del libro, el corpus, y el corpus baja abajo y siguen las notas tirando y entonces, y al final del libro son derrocadas y vuelve el corpus. Pero les pasa lo mismo que le pasó a la biografía de todos estos, que de la guerrilla van a un golpe de estado, luego los derrocaban, y yo quería que el libro le pasaba lo que contaba, quería que fuera un ser vivo, que viviera, sí, que viviera lo que estaba explicando, y por eso, entonces para mí, en este libro, lo importante en sí era el libro como objeto, como material. En esto, la gente le llama polifonías, pero no son polifonías, hay muchas voces en el libro pero son texturas. Es como poco Tapies o Pollock, es pintura, lo que es la pintura matérica, el abstracto matérico, aquí es escritura matérica, son muchas texturas, notas al pie, biografías, anuncios de hoteles. Hay una oración también, ¿no? Hay un salmo donde salen todos mis amigos. Bueno, amigos y gente que me ha influido. Ahí en la parte del salmo hay un montón de claves escondidas para desencriptar el libro. O sea, que también tiene mucho de juego, ¿no? De artefacto lúdico, ¿no? Sí. Más que salido de una imprenta, parece salido de un garaje el libro este.
Hablando de, bueno, yo creo que esa curiosidad que tiene Javier por, hay quien los llama subgéneros, no sé, los géneros periféricos o los géneros, no sé, marginales, podríamos llamarlos de muchas maneras. Se concreta mucho en una devoción muy largamente cultivada por él, que es el cómic. Yo quisiera aprovechar esta ocasión para que nos hable también de esa pasión tuya por el cómic y de cómo el cómic te ha hecho a ti también como escritor, ¿no? Cómo te ha moldeado la viñeta. Bueno, me crié leyendo tebeos. En mi casa apenas había libros, había un Quijote, pero había páginas en blanco. Luego, un día que alguien se lo regaló a mi madre y lo pusieron ahí para que se viera. Pero bueno, está bien, ¿no? Oye, pero me acuerdo que mi madre me leía, de Pechavalín me leía páginas del Quijote, las escritas, evidentemente, pero no había libros, ¿no? Y tebeos llegaban pocos, pero siempre había, alguna vez te regalaba un tebeo a alguien, o en el colegio, siempre y a mí me encantaban, era divertidísimo. Sobre todo los de risa, me gustaban más los de risa que los realistas. No sé si el tebeo te hace lector. En teoría un tebeo lo que te tiene que hacer es lector de tebeos, te tiene que enseñar a leer tebeos, ¿sabes? Las cosas son lo que son, la cosa en sí, siempre. Y un tebeo te tiene que... Porque pedirle a un tebeo que sea el preparatorio de un libro es negarle su esencia. Un tebeo es un tebeo y tiene un valor artístico. No le puedes decir, no, mira, yo a ti te quiero pero de vestíbulo. No, a ti te quiero porque te quiero, por lo que eres. Entonces el tebeo te tiene que enseñar a saber conocer los tebeos y a leerlos y a valorarlos. Pero los tebeos que leía yo eran los de la editorial Bruguera. Y en la editorial Bruguera era un asilo de republicanos caídos en desgracia que acabaron escribiendo novelas del oeste, novelas de ciencia ficción y escribiendo guiones y dibujando El Gordito Relleno, Carpanta, pero Escobar, el dibujante de Carpanta, por ejemplo, pues había sido un soldado republicano y lo habían depurado, o el del Gordito Relleno, Peñarroya, había estado hasta en un campo de concentración franquista, un campo de trabajo después de la guerra. Eran republicanos y era sobre todo gente formada, tenían una cultura media. Y esa cultura media primero sale en el fraseo, cuando aquellas palabras, repanocha, no sé, pero claro, eso es vocabulario, es léxico. Esa manera, o me defunciono, sí, eso lo decía la suegra de Rigoberto Picaporte. Claro, pero esa manera de hablar no se la inventa Rafael González, que era el redactor jefe de Pulgarcito y de todas las revistas de Bruguera. Esa manera de hablar la trae Rafael González de su vida previa a la guerra. Él era folletinista de teatro cuando la República, pues como Arniches, como sea, y tenían ese lenguaje, ese desparpajo, y él lo lleva a los tebeos, pero trae el teatro popular, entra por esa vía y nos llega a nosotros. Y yo luego cuando vea Estudio 1 y vea un Arniches o vea un no sé qué, de repente ya tengo el oído afinado porque he estado leyendo como ellos hablan, pero es porque hubo un señor que escribía lo que siempre había escrito, pero hay algo más. Esta gente fue al colegio y tenían unos estudios medios, y en el colegio entonces, aparte de que ya no sé lo que se enseña ahora, pero entonces se enseñaban cosas, y les enseñaban, por ejemplo, literatura, y en literatura les enseñaban la picaresca. Entonces se sabían el Lazarillo, y cuando se hicieron mayores y tenían 30 años y escribían guiones del Gordito Relleno o de Doña Urraca, la picaresca es la esencia de ellos, porque ¿qué es lo que vemos? Todos esos tebeos tratan de lo mismo, de alguien que sale a la calle a ver qué pasa. Pero si veis todo el rato el Gordito Relleno, Doña Urraca, son personajes que salen a la calle a ver qué les pasa, y se encuentran a Caramillo, y le acaban dando un porrazo y no sé cuánto. Pero es que es la mecánica del cuento picaresco, del relato de la picaresca, es ese, alguien que está en la calle buscando su vida a ver qué le pasa. Y esto no es que a alguien se le ocurrió dibujar estas aventuras porque estaba mirando las musarañas, sino lo llevaba y le salió lo que él llevaba. Por eso es importante la cultura, porque te va a salir. Uno bueno,
todo esto que estamos hablando se cristalizó en un texto que les recomiendo a todos ustedes que lean. Nosotros en la revista Mesur lo publicamos con mucho gusto, que fue el pregón de las fiestas de la Merced de 2016 que pronunció Javier, y que donde tú de alguna forma rendías homenaje, ¿no?, a todos estos autores, en un momento en el que la vida catalana se había enrarecido mucho, por no decir emponzoñado, en el que el tema del nacionalismo estaba dividiendo mucho a la sociedad. Yo creo que ahí tú hiciste también un alegato bastante valiente, ¿no?, porque no era un clima precisamente amable el que había, y con ese pregón hiciste por una parte un homenaje a aquellos creadores y por otra una declaración de intenciones, ¿no?, o de cómo veías tú lo que estaba sucediendo. Parecía que estabas hablando de una España muy pretérita, pero estabas hablando de algo que ocurría. Estaban pasando cosas muy importantes, y era que la mayoría de los dibujantes citados en el pregón y cantantes y artistas citados aún vivían. Ahora han pasado 16 al 22, 6 años. Han muerto casi todos ya, eran muy mayores, tenían y nadie se había acordado de ellos. Claro, pero decías, vamos a ver, esta gente ha estado trabajando, los hemos leído todos, nos han divertido, y nadie se acuerda de ellos, y viven en esta ciudad, son de Barcelona, y trabajaban, y la editorial Bruguera tenía la sede en Barcelona. Y yo pensé, como no lo diga yo ahora, es que el año que viene igual ya vamos a poner un nombre menos, o 3 menos, y quería que... Entonces, claro, había gente que le parecía viejuno, decir, bueno, es que esta gente, no, pero esta gente no era el pasado, porque están vivos, tienen 90 años, son 90 años de actualidad, no tienes derecho a excluir de la vida a una persona porque tenga 90 años. Y además son 90 años de trabajo, que te los ha dejado en la mesa. Y entonces, pues quería que... Y luego también quería que lo que era la cultura popular, pues hacerle un homenaje, no sé, porque la gente pues siempre homenajea por lo típico, la Sagrada Familia. Cuando se habla de Barcelona, digo, bueno, ya está la Sagrada Familia, vale, pero vamos a decir algo que no le gusta a los japoneses, que le gusta también a los de Barcelona. Y luego me di cuenta de que la manera de hacer el pregón, digo, mira, lo que tengo que hacer es escribirlo para mí y contarlo lo que a mí me gusta, y ya está. Y es que siempre es eso, lo único que puedes hacer es lo que tú eres, y ya está. Y mira, si no vas a ningún lado, pues no vas a ningún lado, pero es que, ¿qué vas a hacer? Pero no puedes ni impostar, ni traicionarte, ni... Y lo que te preguntaba de ese momento de tensión, bueno, que también fue un momento en el que se reeditó, bueno, o reformulaste un libro tuyo que se llama Catalán es todo, y en el que tú también aportaste tu mirada sobre toda aquella controversia, ¿no? que hablamos como lejano porque está muy atemperada, pero bueno, que sigue todavía ahí. Ya se ha quedado eso ahí. Sí, ¿no? Ya tú la das por... Se ha quedado mucho. Sí, hombre, tendrán que venir gente más joven y que lo haya olvidado, pero se han estado, yo que sé, 15 años ahí con esto. Eso ya. ¿Y qué querías tú con Catalán es todo? Además de invitarnos a que nos riéramos un poco y que le quitáramos un poco de gravedad al debate, ¿qué espejo querías tú ponerle a la sociedad catalana con ese libro? Catalanes Todos está en Tusquets, es un libro, pero originalmente salió a lo mejor 10 años antes, salió en 2002, y era una gamberrada, pero no reniego de ella, la hice muy contento. Hacía un fanzine con un amigo que se llamaba Flandis Mandis, que es una canción de Tipicoy, para citar a los clásicos siempre, y quería hacer un artículo sobre las 15 visitas de Franco a Cataluña. Pues como le recibía, ¡viva Franco! Y todos los catalanes dando palmas. Pues eso, digo, es verdad, hay fotos, coño. Y además, no sé por qué las guardan, si salían favorecidos. Y entonces, empecé a hacer el artículo, pero se me iba porque empecé a encontrar un montón de información. Encontré en Los Encantes de Barcelona una colección de la revista Hola
de los años 40 y 50. Y en la revista Hola venían las páginas de sociedad, y en las páginas de sociedad se veían a los niños de clase alta en la puesta de largo en el liceo, la boda de fulanita de tal, todos el aparato familiar franquista, todas las grandes familias del franquismo. Pero claro, si miraban los apellidos coincidían con las nacionalistas de ahora, y digo, ay, pues mira, vamos a hacer un libro. Pero no... Entonces se hizo el libro ese y ya está, fue muy gracioso. Bueno, si alguien me pregunta qué libro le recomendaría de Javier Pérez Andújar, déjenme que les diga que les recomiendo absolutamente todo, que empiecen por Los Príncipes Valientes y acaben por el último, por El Año del Búfalo, pero no exagero de verdad si les digo que tienen que leerlo todo y que quien no lo haya hecho todavía tiene por delante muchas horas de felicidad lectora. Tenemos 10 minutillos para 10, 15, ¿no? para preguntas. Si quieren aprovechar la ocasión. Aquí ¿Alguna protesta? ¿Algún nacionalista catalán que quiera reprocharle? He hablado con muchos. Podéis quejaros, que me he pasado. Javier, yo te conocí un poco tarde por los artículos de radio, de prensa, y en los de radio siempre empieza haciendo una referencia a tu infancia, a la escuela, a nosotros que somos maestros. Y bueno, esa perplejidad del alumno que no entiende lo que le explican y no has hecho no has hecho ninguna referencia a ese tema en la conferencia de hoy. No sé, eso cómo te ha influido, porque tú también has hablado también de cómo se enseña en la escuela ahora la literatura, y yo me he acordado mi libro de Santillana de Historia y Literatura, que era una cosa así de gorda, y es verdad, no damos esa literatura ahora, no se lee el Lazarillo, ni se lee el Quijote en la escuela. ¿Y qué opinas de cómo habría que afrontar eso como maestro? Es la palabra que has usado tú, perplejidad. Una vez unos profesores de bachillerato me dijeron de literatura que estaban preocupados porque sus alumnos les cuestionaban y les criticaban y les afeaban, que no entendían cómo hablaban. Pero digo yo que el problema... Claro, pues tienen un problema porque un profesor tiene que hablar bien, coño. No puede... Pero claro, eso se ha convertido en un chantaje permanente. Cuando hay algo que vale la pena y es bueno, hay una tendencia a la... Es que no sé si llamarle incultura, pero vamos a llamar incultura provisionalmente. Una tendencia a la incultura que lo impugna, dice, esto no, porque no, esto es elitista. Digo, pero por favor, o sea, que tenemos que... Es que, claro, en la época que estudiabas tú y yo, o sea, la democracia o la igualdad consistía en poner el listón alto y todos iguales por arriba. Pero ahora la igualdad consiste en poner el listón bajo y todos iguales por abajo. Pero claro, eso es una igualdad de Chichinabo. Claro. Y para escribir siempre necesitas una muleta, algo en que apoyarte, sobre todo si es semanal, una periodicidad. Entonces, intentas escribir con lo que tienes más adentro. Y claro, es lo que hemos dicho antes. Yo, ¿qué tengo? Pues que iba al colegio. Y entonces lo utilizo para bucear. Y claro, me acuerdo de eso, del dibujo artístico, del dibujo lineal, de la perspectiva, y todo eso me hace pensar, claro, intento ser leal a la emisora y no contar, o sea, hablar siempre de algo de actualidad, no voy a contar batallas. Y entonces, partiendo de algún recuerdo, alguna experiencia del colegio, intento llevarlo a la actualidad y enfrentarlo a una situación, a la guerra, a una huelga, pero a mí, no sé, me va muy bien los recuerdos primero porque están llenos de vocabulario, es cuando aprendes las palabras, y de conceptos y de ideas, y luego, no sé, sí, es que si te gusta la literatura y crees en la cultura, pues claro, estás agradecido a los maestros, ha sido por donde has entrado.
¿Alguna pregunta más por aquí? Una curiosidad, es que, bueno, puse tu nombre en el catálogo de la biblioteca y me aparece también como traductor de Asterix. Pero solo fue una vez, y además, no lo digo como que excusándome, lo digo con pena, y además fui traductor de Asterix, pero claro, a mí me hubiera gustado ser traductor de Goscinny, pero ya había Goscinny, que era el guionista de Asterix, murió en el 81, 82, 80, y ya fui traductor del dibujante, que le escribían los guiones otros. Sí, traduje un álbum de Asterix y me puse muy contento, era como, yo qué sé, es como si haberle dado la mano a Melchor, Gaspar, Baltasar en persona, a los tres. Sí. Tiene muchas más cosas hechas por ahí bueno, que digamos que los lectores más tardíos no conocen, ¿no? Por ejemplo, un libro sobre Dalí, ¿no? Ese de Dalí fue... El de Dalí tiene... El segundo libro que escribí era una biografía de Dalí porque era el año 2005, bueno, lo escribí en el 2004 y en el 2005 se celebraba el centenario de Dalí y me lo encargó la editorial Algaba porque con la sencilla razón de que había escrito un libro antes, que era la versión original de Catalanes Todos, y decían, mira, este que ha escrito un libro porque escriba otro. Claro, pero a mí nunca nadie me había hecho un encargo y me puse súper contento. Dice, ¿podrías hacer una biografía de Dalí? Digo, sí, en mi vida había visto un cuadro de Dalí. Dalí, me cuenta ahora. Yo lo recordaba en el 1, 2, 3 pintando la calabaza cósmica. Y entonces me compré la biografía de Ian Gibson, que es muy gorda, y la resumí. Y entonces, mucho tiempo después, Fernando Royuela estaba delante, me presentaron a Ian Gibson. Y dije, pues tengo que agradecerle su biografía de Dalí porque me la copié entera para otra que hice que yo. Y el tío me dijo que no, que sin problema, que bueno, sí, que no le importó. O sea que yo lo voy contando. Y ahora recuerdo, tenías un libro de música también, habías escrito algo de música que creo que no he podido encontrar yo. Pero no son libros, bueno, son libros, pero en realidad son opúsculos, porque tienen menos de 50 páginas. Eran unos libritos biográficos que se daban en la colección Salvat, la editorial Salvat hizo una colección de vídeos, de conciertos de estrellas del rock, y regalaban un librito biográfico con el vídeo. Y entonces eso es lo que hemos dicho antes, que por escribir hasta lo que haga falta, lo que quieres es... Y a mí me encargaron escribir la biografía de los Rolling Stones y la de Jimi Hendrix. Mira, de los Rolling Stones encontré dónde copiar, pero de Jimi Hendrix, claro, no había tanta internet, no sabía dónde copiar. De los 50 páginas, 40 son explicando la infancia de Jimi Hendrix, de cómo iba al colegio, cómo nevaba. Claro, todo lo que me podía inventar. Y ya dice, ya tengo 10 páginas menos, ¿no? Venga, sí, seguimos. Iba ganando terreno ahí como un loco. Y ahora que digo yo de Jimi Hendrix, pues miraba los pájaros, había piedras, su madre le decía adiós. Los estudiosos futuros de la obra de Javier Pérez Andújar deberán rastrear todas estas pistas que les estamos dejando, ¿no? ¿Más preguntas? Tenemos todavía un ratito. Cuando usted citaba a los que hacían los tebeos y todo eso, el vocabulario un poco que ya se va perdiendo cada vez más. Sí, sí. Y según las generaciones, así nosotros decimos unas palabras que hay personas de 30 y tantos, de otras, que eso. ¿Y qué opina usted de que tanta proliferación de términos ingleses? ¿Cómo se está metiendo en la gente más joven? Enérgica repulsa. Sí. No es verdad, porque además oigo a los chavales, ahora es outfit la pinta que tienes, no, outfit. Esto es más de must, no sé qué, pero es que tienen una jerga totalmente tomada de la jerga inglesa, además pero no es una jerga natural, porque por ejemplo cuando decían me defunciono, había un punto de ironía y de cachondeo. Pero en decir outfit hay postureo, que es otra historia. Y sí, es otra... Entonces, ahora la jerga esta no es un idioma vivo. Es verdad que todas las jergas son generacionales y claudican y caen. Y bueno, durante 30 años se está diciendo una palabra que se pone de la sandunga, ¿no? Ahora nadie dice sandunga, pero mis padres lo decían y cosas... Y es verdad que las palabras se van renovando, pero
viendo el lenguaje ahora y la jerga inglesa, yo creo que los hipsters han ganado la guerra. Malos tiempos. Sí, sí. Bueno, también tiene mucho de influencia cultural o acultural, ¿no? O no cultural, ¿no? Es un poco... Sí, es incultural directamente. Todo el marketing, la publicidad, Internet, machacona, el vocabulario de los políticos, por ejemplo, la palabra ámbito, todo el día con la palabra ámbito. Pero un político, lamentablemente, ya no hay políticos preparados, hay muy pocos. Antes, pues es que ahora voy a parecer ya el abuelo Cebolleta, pero veías a Ramón Tamames, veías a Tierno Galván, yo que sé. Pero yo te voy a decir, ya me voy a poner en algo que ni me va ni me viene, en la extrema derecha. Pero yo voy a decir, Blas Piñar hablaba mejor que Santiago Abascal, es verdad. Pero además otra cosa, que Blas Piñar decía que era ultraderechista, lo decía él bien contento y el otro se va escondiendo. Digo, por favor, tío. Pues es la formación. Esta gente habían ido a colegios, habían estudiado, habían leído. Podías hablar con un político y preguntarle qué has leído y a lo mejor te decía, pues estoy leyendo Rumbrosas lanzas de Benet, que era lo que podía estar leyendo en aquella época, pero lo estaban leyendo. Incluso Benet era amigo de políticos, eran, ¿sabes? Sobre todo en la izquierda había una complicidad entre cultura y partido, por parte de los socialistas y mucho más por parte de los comunistas, había un proyecto común, y muchos, Hortelano, ¿no?, eran escritores del partido, aunque no hacían propaganda, pero estaban ahí, al pie del cañón. Bueno, pues la política se ha escindido de la cultura, de modo que la política ya no tiene cultura, y van diciendo ámbito. Yo prefiero que digan ámbito, porque cuando dicen espacio yo pienso que están hablando de Yuri Gagarin. Este espacio, el espacio de las estrellas, tío, el espacio. Y es verdad que el tono general, si un periodista se pone a explicar lo que ha visto, pues utilizará el lenguaje que ha oído utilizar. Si el periodista el político solo dice ámbito, no sé qué, pues un chaval cuando vea la televisión verá cómo, y no le llega nada, ese vacío que queda. Yo creo que hay también una repetición como de mantra, por ejemplo, en el feminismo. En el mundo del feminismo son los mismos mensajes repetidos, escritos, totalmente pintados, de acuerdo, fotografiados, y a mí, por ejemplo... Pero no es el feminismo en sí. Creo que se está desgastando un poco, no sé qué, si es la expresión o el... No, tienes razón, pero no solo el feminismo, es en la politología, en la sociología, en todo lo que se ha academizado, se ha impuesto el lenguaje académico. Y como ahora el lenguaje académico encima está buscando el lenguaje en textos escritos en inglés, se utilizan términos importados directamente, pero se ha academizado tanto que la idea se ha desvirtuado y ha quedado machacada por el discurso académico. Y ahora, evidentemente, o leo a feministas en Twitter, o leo a cualquier tipo de... sobre todo en el género también. En Twitter o los periódicos utilizan un lenguaje académico, farragoso, que no ayuda a explicar la realidad, cuando el lenguaje solo sirve para explicarla, pero lo único que hacen es clasificarla de una manera que yo considero poco científica, porque TERF, no sé qué, eres esto, eres lo otro, ¿sabes? Bueno, a ver, etiquetar, ¿no? Sí, es etiquetar, pero poco científicamente. Es como... Yo hice filología y me acuerdo que nos explicaban que la lingüística era una ciencia, entonces me daba de risa, digo, huevo de la ciencia, si no se han puesto de acuerdo en la unidad mínima. Claro, o sea, para definir palabra, cada día nos daban una definición diferente de palabra. Pues vaya ciencia que no se pone de acuerdo en la unidad mínima. Eso no es ninguna ciencia. Y ahora está pasando algo muy parecido, que es que utilizan una apariencia científica y con esa apariencia científica lo único que consiguen es encubrir la realidad de la que quieren hablar. Y no solo eso, sino que se convierte en instrumento de poder, y cuanto más dominio de la jerga, más poder, pero no implica conocimiento de la realidad.
Claro, porque no hay ideas que decir, solo hay palabras. Solo hay palabras que decir, que es la jerga, y la jerga... Han conseguido que la jerga hable de sí misma, ¿sabes? Todos los animales o todas las creaciones aspiran a la vida. Y entonces cualquier cosa, su último extremo es hablar de sí mismo, ser el mismo. Como un partido lo único que quiere es mandar, porque es la única... Pues la televisión lo único que quiere es emitir sobre televisión, porque ahora los programas... Por ejemplo, a la literatura le pasó lo mismo. La metaliteratura es cuando la literatura habla de sí misma, de literatura. Y en las jergas pasa lo mismo. La jerga habla de sí misma, no habla del tema, sino de la propia jerga. Pero es porque es la tendencia natural de las cosas, a convertirse en vida. Pero ahí está la inteligencia humana, el dominio y la conciencia. Repetitivo el mensaje, llega un momento. Sí, pero ese vacío, ¿sabes cómo se llama? Como de moda, no hay ciertas modas que ya... Pero ¿sabes cómo se llamaba ese vacío cuando las palabras tenían su propio nombre? Incultura. Ya. Y Javier, hablando de música, por ir cerrando, en tu cuenta de Twitter a menudo no hablas de literatura, sino que pones música. Me gustaría saber qué parte de ti hay de pinchadiscos frustrados, o hasta qué punto te hubiera gustado poder estar en una cabina, en un programa de radio, poniendo música sin utilizar el lenguaje. Yo no podría estar en de pinchadiscos, una cabina, porque las canciones que pongo duran todas más de 20 minutos. O sea, que me echaban de la discoteca. Tendría que llevarte la novela, ¿no? Al lado. No, pero me encanta la música. Yo sería, pues, el amigo pesado que va con... ¿Has escuchado esto con el casete? No, que te lo grabo, ya me lo has grabado 40 veces. No, yo te lo grabo y ahora te he puesto esta versión. Pues eso, sí. Es que me gusta mucho la música. Y es como lanzar mensajes en una botella al mar, ¿sabes? Lo que hago en Twitter es dar un pantallazo, si lo estoy oyendo en Google, en Amazon Music, o si lo estoy oyendo en mi casa le hago una foto a la portada del disco, del CD, y pongo sonando ahora y ya está. Pongo lo que estoy oyendo. Pero es como lanzar, es como buscar novia en secreto, a ver a quién le gustará, ¿sabes? A ver si con este detalle, pues no lo hago para ligar ni nada de eso, sino... quiero decir que es una... Sí, buscando cómplices, ¿no? Sí, pero una complicidad que en realidad quiero que se quede en el otro lado, que tampoco necesito, pero solo saber que alguien habrá dicho un respingo y ha dicho, hostia, sí, estos molan, ¿sabes? Encontrar una complicidad en la lejanía sin necesidad de que salte la chispa. Ya. No sentirte solo, pero sin necesidad de que te lo digan. Muy bien, bueno, pues yo les invito también a que sigan la cuenta de Twitter de Javier, ¿no? que desde luego la buena música está garantizada, y que lean sus libros, en los cuales la buena literatura también lo está. Bueno, ya dije al principio que iba a hacer esta una sesión de free jazz. Yo creo que los solos han estado muy bien, que hemos disfrutado de los fraseos y de los recursos de este gran conversador que es Javier Pérez Andújar, y ahora les animo a que lo lean. Muchas gracias por su atención y un aplauso para